El primer recuerdo. ¿Tienes buena memoria? El ser humano promedio comienza a tener recuerdos de eventos especiales a partir de los 3 o más años. Ir más hacia atrás es forzar la naturaleza misma que forma nuestra materia gris, donde todo se contiene. Salvo casos excepcionales o fraudes, ningún ser humano recuerda antes de nacer. Tal vez se requiere alguien muy especial. Te contaré una historia bastante extraña, sucedida a una enfermera y a un niño de memoria extraordinaria. El pequeño tenía tan solo 5 años cuando ingresó en el hospital de urgencias por una caída, según supe. Nada grave, pero el niño era delicado y asmático. Victoria, la enfermera, fue la encargada de atenderlo en recuperación. Una enfermera con un gusto bastante peculiar por los niños. Se los comía. Era una asesina. Horrible. Nunca raptó niños en el hospital. Ella esperaba, planeaba, llevaba años haciéndolo. Tenía tiempo de sobra y buena inteligencia como para ser descubierta. Victoria se encariñó tanto con el pequeño que guardó bien sus rasgos en la memoria. Su cara tierna y aquellos ojos grandes le fascinaron, pero no podía llevárselo nada más porque sí. Victoria era cuidadosa, metódica, conservó bien anotada su dirección y pasado un mes aproximadamente, después de vigilar por varios días al pequeño en su domicilio, en un descuido negligente de la madre al dejarlo jugar en la calle sin vigilancia, la enfermera lo raptó. ¡Mamá! Fue lo primero que dijo en cuanto despertó somnoliento. Lo primero que cualquier infante asustado suele decir. Tranquilo, pequeñito. Tu mami no tardará, le contestaron con una suave y tranquilizadora voz. El pequeño Abel, como se llamaba, miró a todos lados dándose cuenta de que no estaba en casa, ni en su habitación. Aquel lugar donde se encontraba olía a botica, y una mujer algo obesa, con traje blanco, se sentó junto a él. Ella también olía a botica. «Eres la enfermera del hospital, ¿verdad?», preguntó inocente. «Me acuerdo bien de ti». «Qué buena memoria tienes, pequeño», contestó Victoria con verdadero asombro. «Así es, soy la misma que te atendió en el hospital hace tiempo. Tu mami te dejó a mi cargo porque te desmayaste jugando, ¿lo recuerdas?» expresó Abel moviendo la cabeza de un lado a otro. «Yo no recuerdo eso». «¿Qué recuerdas, Abel?», preguntó curiosa de manera juguetona, pues a pesar de todo, los niños le encantaban. «Veamos si de verdad tienes buena memoria, hijo». «Recuerdo que un carro se acercó y alguien me jaló y me asfixió». «Oh, no, 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 Abel. Eso debiste soñarlo. Seguramente es el efecto del desmayo. Por eso estás aquí, pequeño. Tu mami no tardará. Mientras tanto, yo estoy a cargo tuyo, ¿está bien?», mintió Victoria, dándole un enorme caramelo. Abel la miró con aquellos ojos grandes, sentado, encorvadito en la cama, como un oso de peluche. «Qué tierno es. Seguramente su carne será igual de tierna», pensó. «¿Quieres comer, Abel? Ya casi es hora». «Sí», respondió este moviendo la cabeza afirmativamente. Tenía hambre. «¿Qué hay de comer?». «¿Qué te gusta, Abel?». «Pizza», dijo sin dudar. «Bien, entonces será pizza. Pero primero prepararé unas verduras. Tu mami se enfadará si cree que solo te di pizza», dijo guiñándole un ojo a Abel mientras lo encaminaba de la mano hacia la cocina y lo cargó depositándolo en una silla alta de niño con periquera. «Mientras tanto, dime, pequeñín, ¿de qué más te acuerdas?». «Yo me acuerdo de todo.
De todo, de todo. ¿De todo? Cuéntame entonces, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes, Abel? Preguntó Victoria interesada. Quería entretener al pequeño mientras preparaba las verduras con las que pensaba acompañar la carne de Abel. Aquella mujer sabía bien cómo evitar la sangre. Hervía a los críos sin derramar una gota. La cocina donde se encontraba era muy pulcra. Ella estaba segura de que ningún forense podría encontrar algo por más que buscara. Su método casi infalible, producto de la experiencia de docenas de niños sin suerte que habían conocido su cocina y que ahora, como Abel, habían contado su historia tiernamente y en total confianza a su asesina. Recuerdo que me arrojaron como en un tobogán. ¿Tú te has aventado de un tobogán? Comenzó a contar Abel su primer recuerdo. Pues así me sentí yo, como cuando caes al agua y te das un chapuzón. Luego tuve que nadar muy rápido porque debía ganarle a todos los demás. ¿A quiénes, Abel?, preguntó la enfermera intrigada. Pues a todos los demás. Eran muchos, muchísimos. Extendió los brazos cuán largos eran para representar la enorme cantidad a la que se refería. Oh, ¿y qué pasó después? ¿Tú ganaste?, preguntó ella con una sonrisa mientras seleccionaba los condimentos y leía las etiquetas con paciencia. Pues sí, yo fui el más fuerte. Muchos se quedaron atrás. Algunos no supieron nadar y otros no podían. No tenían cola. ¡Qué tontos! Se carcajeó el pequeño. Y cuando llegamos a la pelota, era muy grande, y todos la empujamos con nuestras cabezas. Pero yo fui el más fuerte, y pude entrar en ella. ¿En la pelota? ¿Estaban en algún parque, Abel? No, estábamos en la panza de mamá. Aquella respuesta dejó pasmada a Victoria. Aquel pequeño de 4 años, ¿acaso estaba relatando cuando aún era un esperma? ¿Sería posible que alguien recordara cuando aún ni siquiera nacía ni se formaba? El pequeño hablaba de la fecundación. ¿Acaso sabría a sus tiernos 5 años qué era eso? Alguien le había contado esa historia y ahora él simplemente la repetía. Abel, ¿me estás diciendo que recuerdas haber estado en la panza de mamá? Sí, yo me acuerdo de todo. Ya te lo había dicho, tonta. Un pequeño gesto desconcertante se tiñó por un segundo en el rostro de Victoria. Aquello que decía el pequeño era ridículo. No podía ser. Aún así decidió preguntar un poco más y mientras pensaba la pregunta, volvió a darse la vuelta para picar las verduras con las que pensaba hervir la carne tierna. Un niño genio. Comeré un niño genio de extraordinaria memoria. Sonrió al pensar en ello como un juego nuevamente, pues no daba crédito a lo que escuchaba. Ya no estaba segura si debía comerlo o intentarlo una vez más. Tal vez Abel llenaría su sueño, ese sueño frustrado. Ser madre. Nunca pudo. Recordó la primera vez que robó un niño. Era demasiado pequeño y ella demasiado inexperta. En un torpe descuido, aquel niño cayó de sus brazos rompiéndose la cabeza en medio de las escaleras cuando ella tropezó. Esa vez hubo sangre, mucha sangre. Decidió entonces ocultar el cuerpo en una olla enorme para deshacerse de él. El pánico la invadió. Su idea era coserlo y arrojarlo a los perros callejeros y de esta forma librarse del cadáver, poco a poco, por piezas pequeñas. Cuando la carne hervía, el olor del cocido tierno le abrió el apetito. ¿Cómo hacerlo? Eso era demasiado y aún así, por simple curiosidad, pellizcó un pedazo pequeño y se lo llevó a la boca. Lo saboreó. ¡Qué dulce! Lo condimentó y volvió a probar. ¡Qué delicia! Usó sazonadores, lo acompañó con diferentes guarniciones. Nunca le dio un solo bocado a ningún perro callejero. Aquello la alimentó por mucho tiempo y los huesos los trituró, haciéndolos polvo para desecharlos. Nada quedó de aquel infante. Mejoró lentamente sus métodos, pues hubo más niños y más recetas. Mientras recordaba,
Una pequeña risa de Abel volvió a desconcertarla. La risa infantil tenía un toque juguetón y burlesco, casi macabro. Al voltear a verlo, aquel pequeño mantenía una sonrisita en los labios y los ojos entornados mirándola. ¿Te encuentras bien, Abel? Aquella cara la asustó. Por más lindo que era el niño, había algo anormal en sus facciones. Sí, señorita Victoria, dijo manteniendo la sonrisita. Recuerda mi nombre desde el hospital, pensó. No se lo había dicho ahora. Abel, mientras termino, ¿por qué no mejor me sigues contando? Eres un niño muy inteligente, dijo Victoria inquieta, volteándose para seguir con sus preparativos y evitar así aquel rostro que no paraba de verla. ¿Sabe por qué me acuerdo de todo, señorita Victoria?, preguntó Abel con ese tono burlesco. ¿Por qué, Abel?, contestó a su vez Victoria, intrigada. Mi padre es el diablo. Los vellos de la enfermera se erizaron uniformes de manera inmediata en todo su cuerpo. En la última sílaba de aquellas funestas palabras, algo en el tono frágil y aniñado de Abel había cambiado. Victoria giró rápidamente mirando aquella silla de infante vacía. Mientras estaba de espaldas, un dolor le partió los tobillos en dos, haciéndola caer de inmediato. Abel había arrojado al suelo con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Ya tengo hambre. No quiero esperar más, señorita Victoria. Aquella pequeña criatura se arrojó al cuello de Victoria, trozándole la yugular en un mar de sangre, mientras los chorros manchaban el piso pulido y el traje blanco de aquella enfermera caníbal, quien miraba horrorizada y paralizada un pequeño niño desgarrarle el cuello y comerse su carne de un bocado, inmovilizada con una fuerza descomunal, tal como ella lo había hecho tantas veces con sus víctimas. Aquel día nadie escuchó nada, nadie miró nada. Muchos días pasaron para descubrir el cadáver en la casa con puerta perlada del 314 del solitario callejón donde vivía Victoria. Un dato curioso: aquel día toda la familia de Abel estaba de viaje, incluyéndole, por supuesto. Era un niño con problemas de asma, imposible dejarlo solo un momento. No hace mucho, en ese mismo hospital, mientras esperaba en urgencias, un niño pequeño de grandes ojos y cachetes redondos como un muñeco de porcelana se acercó a mí, y cuando tomó mayor confianza dentro de la charla, me contó que él recordaba todo, mientras me miraba fijamente con unos ojos tiernos y una misteriosa sonrisa.